En el libro de Éfeso vamos a encontrar una carta maravillosa que el apóstol Pablo le está enviando a la iglesia para darnos una visión de lo que es la vida de Dios. Y dice en Efesios, en el capítulo 4 y en el versículo 17, esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios. Y creo que este es el tema que vamos a enmarcar. Esta es la palabra que vamos a resaltar. Ajenos de la vida de Dios. Pablo dice, esto requiero, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vida caminando, alejados de la vida de Dios. O sea, hay una forma en la cual nosotros podemos vivir revelando la vida de Dios. Aquí podría resaltar la pregunta, ¿cómo es la vida de Dios? ¿Cómo es la vida de Dios? ¿Cómo desea Dios que yo camine? Y aquí en la Escritura vamos a encontrar una guía de cómo debiera de ser nuestra vida ahora que estamos en Cristo Jesús. Es increíble, pero hay personas, y esa es la idea de Pablo, que pueden estar en una iglesia, pero estar ajenos de la vida de Dios. Esa es la idea que Pablo le está enviando, la exhortación que Pablo le está haciendo a esta iglesia. Esto pues requiero que ya no andéis como los otros gentiles, que andan lejos y están ajenos de la vida de Dios. O sea, sí puede caber la posibilidad de que alguien, aunque esté yendo a una iglesia, pueda estar ajeno a la vida de Dios. Lo importante es que nosotros conozcamos cómo es la vida de Dios y segundo, pedirle a Dios que nos dé la gracia para andar como Dios requiere que nosotros andemos en esta vida. No seamos ajenos a la vida de Dios. Y sigue diciendo la Escritura, teniendo el entendimiento entenebrecido. Quiere decir que la vida de Dios se va a revelar en nuestros sentidos. Por eso el papel de la enseñanza es muy importante en la vida cristiana, porque es a través de nuestro entendimiento en donde nosotros vamos a captar por la enseñanza cómo es la vida de Dios. Por eso sigue diciendo en el versículo 20, mas vosotros, leámoslos desde el 19 para tener un contexto de cómo es la vida de aquellos que no tienen a Dios en su corazón. Los cuales, dice, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. O sea, tenemos que aprender de Cristo porque Cristo reveló cómo era la vida de Dios. A través de la enseñanza que encontramos en los evangelios, podemos aprender acerca de la vida, de la enseñanza que Cristo Jesús nos dejó a nosotros. Y sigue diciendo esta carta, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente.
entra otra vez a relucir la importancia que tiene nuestro entendimiento, porque tenemos que renovar el espíritu de vuestra mente. Y aquí algo muy importante, que la mente no solamente son circuitos, neuronas, sino que la mente es un espíritu. Por eso es importante que veamos que en la mente radica la voluntad. En la mente radica nuestro razonamiento. En nuestra mente radican nuestras emociones. Y estas tienen que acomodarse a la voluntad y a la vida de Cristo, la cual llega a nuestra vida a través de la enseñanza para renovar nuestro entendimiento, para renovar nuestra mente, para renovar nuestro espíritu, para renovar nuestra conciencia, si usted quiere llamarle así. Y así, obviamente así es. Entonces, la Biblia nos está diciendo, miren, hay que renovarnos en el espíritu de vuestra mente. Hay que renovarnos día a día. Y sigue diciendo, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Vestíos del nuevo hombre. Lo que vamos a ver ahora es cómo debe de andar ese nuevo hombre en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que debe de haber ahora en nuestra mente y en nuestros pensamientos? Y quiero que vayamos desde el versículo 26. Aquí entran las características que hay en la vida de aquellos que desean manifestar la vida de Dios. ¿Qué es manifestar la vida de Dios? ¿Qué es revestirnos del nuevo hombre según Dios? ¿A qué apuntaban las enseñanzas de Cristo? Desde el versículo 26. Primero dice Efesios 4:26. Airaos, pero no pequéis. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Aquí hay dos características del nuevo hombre. La primera característica es que tenemos por el Espíritu el control de nuestras emociones. Podemos enojarnos, pero que ese enojo no nos lleve a pecar. Que ese enojo no sea tal que ciegue nuestro entendimiento y que por esa ceguera o justificación del enojo nos puede llevar a pecar. Primera característica, no permitas que el enojo te lleve a pecar. Quizás va a haber una molestia, pero miren cuál es la clave. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. No permitamos que el enojo sea perpetuo. El problema es que hay personas que se enojan con alguien y pasan días, pasan semanas, pasan meses, pasan años, pasan décadas y te pasa toda la vida con esa molestia en el corazón. La idea que da la Escritura es que, claro, somos humanos y podemos enojarnos, pero el enojo no tiene que ponerse el sol sobre nuestro enojo. No, es más, o sea, nos está diciendo, mira, que no pasen 24 horas y tú cargues ese enojo en tu corazón. Así no es la vida de Dios. Claro, Jesús se molestó, por ejemplo, cuando entró al templo y vio que en el templo, lejos de ir a adorar, de ir a presentar una ofrenda, utilizaban el templo para hacer negocios, para enriquecerse, y lo que menos hacían era la obra espiritual, la obra interior del espíritu y del corazón de las personas, sino que todo era negocio. Y dice la Biblia que Jesús
molesto, le dio vuelta a las mesas de los cambistas que habían ahí. Pero Jesús no permitió que ese enojo fuera una semana tras otra semana, no. Es más, Jesús cuando estuvo en la cruz le pidió al Padre que perdonara precisamente a esas mismas personas que quizás estaban en la cruz diciendo crucificadle, quizás eran las mismas personas que se habían molestado en el templo porque Jesús los había reprendido. Y eso es normal en la sociedad. Cuando un ministro o nuestra vida, tu vida en Cristo, empieza a reprender las malas acciones de las personas, obviamente van a molestarse contra tu vida, criticándote, pero ahí es donde debemos de pedirle al Señor que nos perdone, que nos perdone. Ahí debemos decirle al Señor, Señor, perdónanos. Señor, perdónalos. Señor, perdónalos. Y no permitir que ese enojo haga raíz en nuestra vida. Por eso dice la Escritura, mirad que ninguno brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella, dice, sean muchos contaminados. Entonces la primera característica de los hombres y de las mujeres de Dios es que no permiten que el enojo haga raíces en sus vidas. Porque queremos que este corazón esté siendo guardado como una morada para Dios, para el Espíritu Santo de Dios, en donde está el amor de Dios, la benevolencia de Dios. Y sigue diciendo las características y la razón del por qué no debemos de permitir que el enojo se ponga en nuestro corazón es porque dice el siguiente versículo, ni deis lugar al diablo. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol en vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Una forma de darle lugar al diablo en tu corazón es cuando tú permites que el enojo se enraice en tu corazón. Entonces ya no solamente va a ser un problema emocional, el enojo, sino que ahora va a haber un problema espiritual. Ya es el diablo, ya es un espíritu inmundo controlando esa emoción. Ya no solamente va a ser algo emocional en tu alma, sino que ahora el diablo controlando tu alma, controlando tu vida a través de ese enojo. Y si pasas días y permites que pasen las semanas, va a ser más difícil. Por eso hay personas que se les hace difícil perdonar y olvidar un odio, porque ya no solamente está en juego el alma, la voluntad, sino que ya el diablo tiene agarrada la voluntad. Por eso, desde el principio, no permitas que el enojo, que se ponga el sol sobre tu enojo, para que no le des lugar al diablo y que ya el problema sea un problema de tipo espiritual. Y ya el diablo controlando tu enojo, puedes imaginarte lo que puede ser capaz el diablo en tu vida con la justificación de que estás enojado. Puedes llegar a cometer barbarias que después te puede llegar a arrepentir. Esto es un camino de vida. Es un camino en el cual decirle, Señor, yo quiero experimentar la nueva vida que hay en Dios. Y lejos de darle lugar al diablo, quiero darle lugar al Espíritu de Dios. Y una forma de darle lugar al Espíritu de Dios es que no voy a permitir que en mi corazón el enojo haga raíces. Voy a desechar el enojo. Voy a perdonar, voy a olvidar, porque quiero que Dios esté en mi vida. Y cuando tenemos esta visión interna, Dios nos da la gracia y dice verdaderamente, esta persona desea que yo, Dios, esté en su corazón y voy a ayudarle.
Y luego experimentamos paz, porque decimos, no entró odio en mi corazón, a pesar de que hubo situaciones en las cuales ameritaba a que yo me enojara o que yo tuviera el enojo perpetuamente. Pero Dios me dio la gracia porque no quise albergar en mi corazón ese enojo. ¿Cuántas vidas que usted y yo conocemos que tienen años guardando un rencor en su corazón? ¿Saben cuál es el peligro? Es que el diablo ya está ahí. Por eso, si ese es el caso, tú necesitas una oración y una liberación y decirle, esto ya no es normal. Esto ya no es normal. Pasó de una situación emocional a una situación espiritual. Y eso te roba la paz. Te está robando la paz. Es más, te está robando la salud, porque ya es la mente controlada por el diablo que te está enfermando el alma y el cuerpo. Te está llenando de odio y de amargura y estás perdiendo tu vida en vida. Y así no es la vida de Dios. Sigamos. Dice la Biblia, otra característica de los hombres y de las mujeres de Dios. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje. Los hombres y mujeres de Dios trabajan. ¿Tienes tú un trabajo? Dale gracias a Dios. Si no tienes un trabajo, pídele a Dios un trabajo. Quiero trabajar, Señor. Quiero trabajar, Señor. Y aprovecho, si tú no tienes un trabajo y has estado buscando un trabajo, yo oro por ti para que Dios te dé un trabajo, para que Dios te bendiga en un trabajo y que tú puedas llevarle el sustento y la provisión a tu familia. La Biblia dice que el que no provee para los suyos es peor que un incrédulo y ha negado la fe. Dile, Señor, permíteme que yo tenga un trabajo para poder suplir las necesidades de mi familia. Dame un trabajo para poder suplir las necesidades básicas de mi familia. Pero hay otra característica del por qué el Señor quiere que nosotros trabajemos. Y si tú tienes un trabajo y Dios te está bendiciendo en ese trabajo y estás bendiciendo a tu familia, excelente. Pero miren otra característica que deben de comprender los hombres y de las mujeres de Dios. No solamente es tener un trabajo, sino que dice la Biblia, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Miren el espíritu de la enseñanza de Cristo. Ciertamente Él te quiere bendecir con un trabajo. Dios te quiere bendecir con un trabajo para que tú puedas darle lo básico a tu familia, pero que también podamos extender la mano a aquel que tiene una necesidad. Apartemos. La Biblia dice, bienaventurado aquel que se acuerda del pobre, en el día malo lo librará Dios. Los hombres y las mujeres que conocen verdaderamente a Dios y que no son ajenos a la vida de Dios, van a tener un recurso económico para ayudar a aquel que tiene una necesidad. La Biblia dice, si vamos al libro de Santiago rápidamente, porque esto es importante, quiero recalcarlo, porque por eso Pablo dice, esto mando y requiero, que los que conocen a Dios, que los que tienen la vida de Dios en su corazón, puedan suplir las necesidades de aquellos que están en nuestro alrededor. Espero encontrar rápido a Santiago, porque la Biblia dice que si alguien tiene fe, pero que no provee para las necesidades de su familia, es peor que un incrédulo. Pero también el mismo libro de Santiago nos dice, en el versículo 2:14,
Hermanos míos, ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero, entonces, si alguno ve la necesidad de un hermano, la necesidad de un vecino, y religiosamente nosotros le decimos, Dios te va a proveer, pero nosotros no le damos, ¿de qué nos va a servir? Queremos infundirle fe al otro, sí, está bien, pero también a la fe nosotros debemos de añadirle obras. ¿Y cuáles van a ser las obras? Esas obras serán, mira, aquí hay para tu necesidad. Mientras Dios te provee un trabajo, mientras Dios te provee, yo quiero ser un proveedor para tu vida. Es lo que está diciendo aquí la Escritura. Si en verdad tenemos la vida de Dios en nuestra vida, dice aquí, para que tenga. O sea, Dios quiere darnos un trabajo para que tengamos. Amén. Dios quiere que tengamos un trabajo para que tengamos. Para que tengamos que proveerle a la familia, pero para que tengamos proveerle a aquel que está pasando por alguna necesidad. ¿Cuántas veces hemos tenido amigos? Si es que se le puede llamar amigos, o tú te puedes considerar amigo, pero todos tenemos amigos. Tenemos vecinos y hemos visto que tienen necesidad y son necesidades válidas. Y decimos, mira, aquí hay 200 quetzales, aquí hay, dependiendo de la bendición, mira, aquí hay 500 quetzales, aquí hay 1000 quetzales. Aquí suple, puede ser también. Y yo por el testimonio de Dios, yo me recuerdo mi amigo que estaba estudiando, dedicado a una carrera universitaria, y él tenía necesidad de una computadora, no tenía el recurso para hacerlo. Y yo sentí en mi corazón darle esa computadora, usada, pero en buen estado. Y miren, el hombre más feliz. Y hasta el día de hoy me lo agradece. Ya es un profesional. Eso es lo que tenemos que hacer. Lo que yo tengo es para compartir. Esa es la vida de Cristo. Pero muchos están ajenos a la vida de Dios. Ajenos. Y el Señor quiere que conozcamos su vida y que actuemos de acuerdo a su vida. Y esta carta es maravillosa, sigue dándonos más características. Otra característica de los hombres de Dios y de las mujeres de Dios, dice Efesios 4:29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracias a los oyentes. Ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca. Por eso es que tenemos que tener cuidado que el enojo no nos lleve a pecar. Y muchas veces el enojo nos lleva a pecar porque decimos palabras corrompidas con aquel que nos causó el enojo. Ese es el problema. El enojo nos puede llevar a cometer o a decir palabras soeces, palabras ofensivas y palabras humillantes a aquel que nos ha causado la molestia. Por eso el hombre que conoce a Dios, que tiene a Dios en su corazón, no va a permitir que ninguna palabra corrompida salga de su boca, sino que el hombre de Dios, la mujer de Dios, va a comprender que la palabra que sale de su boca es para edificar, para restaurar, para animar, para levantar a aquel que ha caído o que está en una situación difícil, no para condenar, no para criticar, no para humillar, no para ofender. Esto es la vida de Dios. Aquel que usa su boca para bendecir y para edificar las vidas que están a su alrededor. Y en este contexto sigue diciendo, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura. Por eso no permitas que el enojo se enraice en tu vida. Aquí dice, quítense
de vosotros, hombres y mujeres de Dios, la amargura, el enojo, la ira, la gritería y maldicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos, no guardando el enojo ahí en tu corazón y que pasen semanas, meses y años, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Y no contristéis al Espíritu Santo que está en tu vida y en mi vida. Efesios capítulo 4, versículo 17. Efesios capítulo 4, versículo 17 al versículo 32. Es una carta maravillosa que tú puedes seguir reflexionando, porque ahí vas a encontrar lo que es la vida de Dios para nuestra vida. La vida que Cristo nos enseñó y la nueva vida que nosotros debemos de tener en Cristo Jesús. Que Dios les bendiga.